Amigos, lo que están a punto de escuchar no es una historia más del espectáculo mexicano, es la confesión más devastadora que una actriz ha hecho en décadas. Patricia Navidad, la mujer que conquistó millones de corazones con su sonrisa dulce y su voz patriótica, finalmente rompió su silencio y señaló con nombre y apellido a las 5 personas que la traicionaron de formas que el mundo jamás imaginó. Esto no es un rumor, no es un chisme de pasillo, es la verdad cruda de una mujer que durante años cayó por respeto, por miedo, por amor mal correspondido, pero que ahora, a sus 52 años, decidió que ya no tiene nada que perder. Si quieren conocer los secretos oscuros de la industria del entretenimiento, los nombres reales de quienes destruyeron a una de las artistas más queridas de México, y entender por qué Patricia Navidad pasó de ser la reina de las telenovelas a convertirse en la enemiga pública número 1, entonces deben quedarse hasta el final de este video porque lo que van a descubrir les va a helar la sangre. Pero antes, suscríbanse al canal Dossier Polémico, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna revelación explosiva que traemos para ustedes, y si este contenido les parece impactante, déjenme un like para que YouTube sepa que este es el tipo de verdades que el pueblo quiere escuchar. Y si pueden apoyarnos aún más, consideren enviarnos un super thanks. Cada contribución nos ayuda a seguir investigando y trayéndoles las historias que nadie más se atreve a contar. Ahora sí, prepárense porque lo que viene es brutal. Finales de 2025. Las cámaras están encendidas, la transmisión es en vivo, no hay edición posible, no hay marcha atrás. Patricia Navidad está sentada frente al presentador, su rostro firme pero sus ojos húmedos, la voz apenas contenida. Durante décadas fue vista como la actriz dulce, la cantante que representaba a México con orgullo, la mujer de sonrisa fácil y corazón noble. Pero en ese momento, algo cambió. El presentador le hace una pregunta que parece inocente, casi retórica, una pregunta que miles de celebridades han respondido con frases genéricas y vacías. Le pregunta a quién nunca podría perdonar. Y ahí, en ese preciso instante, Patricia se queda en silencio. 1, 2, 3 segundos que parecen eternos. La cámara enfoca su rostro, captura cada microexpresión, cada temblor en sus labios. Y entonces, sin rodeos, sin filtros, sin el miedo que la había acompañado durante años, suelta una frase que paraliza el set completo. Hay errores que puedo perdonar, pero hay 5 personas que me traicionaron de formas que el mundo jamás entenderá. Y no las perdonaré nunca. El estudio queda en silencio sepulcral. Los técnicos dejan de moverse, el presentador no sabe qué decir, y millones de personas al otro lado de la pantalla sienten que están presenciando algo histórico. Porque Patricia Navidad, la mujer que durante años había callado, que había sonreído incluso cuando la apuñalaban por la espalda, que había mantenido la compostura mientras su carrera se desmoronaba, finalmente estaba lista para hablar. Y lo más inquietante de todo es que no se quedó en generalidades, no lanzó indirectas ambiguas, no dejó espacio para la duda. Una por una, con una calma que daba más miedo que cualquier grito, comenzó a nombrarlas. 5 nombres, 5 traiciones, 5 heridas que nunca cerraron. Pero para entender por qué estas traiciones fueron tan devastadoras, para comprender cómo una mujer que lo tenía todo terminó siendo señalada, cancelada y destruida públicamente, necesitamos volver al principio. Necesitamos conocer quién era Patricia Navidad antes de que las luces se apagaran, antes de que el mundo la convirtiera en un meme, en una enemiga, en un símbolo de división. 21 de mayo de 1973. El Carrizal, un pequeño poblado en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Ahí nace Patricia Navidad, no entre reflectores ni alfombras rojas, sino en una familia humilde, marcada por la inestabilidad emocional y económica. Su padre, Jesús Navidad, era un hombre con problemas de alcoholismo, una figura tan ausente como temida. Su madre, Leonor Lara, atrapada en una tristeza crónica, apenas lograba sostener el hogar mientras intentaba mantener la cordura. Desde muy pequeña, Patricia desarrolló una sensibilidad especial. Pasaba horas escuchando la radio, fascinada con las voces de cantantes y actores. Era su escape, su refugio. En la escuela, sus maestros la consideraban rara porque pasaba más tiempo cantando sola o escribiendo versos que jugando con otros niños. Muchos la veían como una niña solitaria, introvertida, a veces incluso demasiado madura para su edad. Pero a los 9 años ocurrió algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Durante una reunión familiar tomó un micrófono improvisado y cantó una ranchera. La habitación se quedó en silencio. Su voz, aún infantil, era potente, con un timbre ronco que no parecía salir de alguien tan joven. Fue en ese momento que su madre la miró como nunca antes, no con preocupación, sino con orgullo.
Ese gesto lo recordaría siempre. Pero en Sinaloa tener talento no era suficiente. A los 15 años, Patricia comenzó a trabajar como mesera en una cafetería local mientras estudiaba por las noches. Con el dinero que ahorraba, compraba cassettes vírgenes y grababa sus canciones favoritas para imitarlas una y otra vez. Soñaba con la capital, con los foros, con ser alguien. Y sabía que si se quedaba en el Carrizal, su voz se apagaría como tantas otras. En 1989, con apenas 16 años, se inscribió en el certamen de belleza Señoritas Sinaloa, alentada por una tía que creía en su carisma. Contra todo pronóstico, ganó. No por su físico, que también cautivaba, sino por la forma en que hablaba al público, directa, segura, distinta. Este triunfo le abrió las puertas para representar a su estado en competencias nacionales. Fue ahí donde productores de televisión empezaron a fijarse en ella. Poco después obtuvo una beca para estudiar actuación en el Centro de Educación Artística, el CEA de Televisa en Ciudad de México. Aquella decisión fue una ruptura con su pasado. Dejaba atrás a su familia, su tierra, su niñez herida para enfrentarse a un mundo igual de cruel, pero con mejores luces. Los primeros meses en la capital fueron duros. Vivía en un cuarto pequeño que compartía con 2 compañeras de actuación. Apenas tenía para comer, pero nunca dejó de asistir a clases ni de cantar en los pasillos del CEA. Una profesora años después diría, ella cantaba como si quisiera gritarle algo al mundo. Esa intensidad era la mezcla de hambre, dolor y esperanza que llevaba desde niña. Su primer papel llegó en 1992 en la telenovela María Mercedes, al lado de Thalía. Fue pequeño, pero bastó para que los directores notaran algo especial en esa joven sinaloense de mirada desafiante. No era la más alta ni la más refinada, pero tenía lo que en la industria llaman presencia. Desde ese momento su ascenso sería meteórico, pero también lleno de grietas invisibles. Detrás del talento había una herida profunda, la necesidad constante de ser validada, de ser vista. Esa herida la llevaría muy lejos, pero también la dejaría expuesta a traiciones que marcarían su historia para siempre. El ascenso de Patricia Navidad fue tan vertiginoso como impredecible. Tras su debut en María Mercedes en 1992, donde compartió pantalla con Thalía, su presencia dejó una marca imborrable. Aunque su papel fue breve, algo en su energía conectó con el público. En un entorno repleto de actrices moldeadas bajo los mismos estándares, Patricia ofrecía algo distinto, una mezcla de dulzura e intensidad que desbordaba la pantalla. No tardaron en llegar ofertas más grandes. En Los parientes pobres en 1993 interpretó un personaje secundario que terminó robándose varias escenas. Luego vino Más allá del puente y con cada nuevo proyecto su nombre empezaba a resonar con fuerza en los pasillos de Televisa. Para mediados de los años 90, Patricia Navidad ya no era solo una promesa, era una realidad. Su gran consagración llegó en 1996 con Cañaveral de Pasiones. Bajo la dirección de Cuauhtémoc Blanco y protagonizada por Daniela Castro y Juan Soler, Patricia interpretó un papel secundario con tal potencia emocional que muchos críticos comenzaron a mencionarla como una de las revelaciones del año. Su talento no era casualidad, era una llama que ardía desde dentro. Las portadas de revistas comenzaron a dedicarle espacio. Su nombre empezaba a ser sinónimo de carisma, pero ella no se conformaba con la actuación. En paralelo, trabajaba en su carrera musical. En 1998 lanzó su primer álbum, Instantes. La crítica lo recibió con curiosidad y algo de escepticismo, como suele pasar con actrices que cantan, pero el público lo acogió con entusiasmo. Canciones como Cada vez o Volveré empezaron a sonar en estaciones radiales y poco a poco Patricia consolidaba su doble faceta, actriz y cantante. En 1999 repitió la fórmula con el disco que llevaba su nombre, Patricia. Luego llegó Mexicana en el año 2000, un homenaje a sus raíces con mariachi incluido, que la posicionó como una de las pocas figuras del espectáculo que podía cantar en vivo con solvencia y emoción genuina. Sus shows en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Los Ángeles agotaban entradas. El punto más alto de su carrera televisiva llegó con La fea más bella en 2006, adaptación mexicana del éxito colombiano. Patricia interpretó a la inolvidable Alicia Ferreira, una villana frívola y divertida que curiosamente terminó siendo de las más queridas por el público. Su actuación fue tan destacada que recibió el premio TV y novelas como mejor actriz coestelar. El personaje de Alicia se volvió un icono pop. Memes, frases célebres e incluso imitaciones en programas de comedia. Patricia lo había logrado. Estaba en la cima. Era una época dorada. Televisa la consideraba un rostro imprescindible. Su música seguía sonando.
Los foros la recibían con aplausos. Aparecía en galas, talk shows, campañas sociales y en cada entrevista mantenía esa imagen encantadora, siempre correcta, siempre amable. Pero detrás de las cámaras las cosas eran distintas. A lo largo de esos años comenzaron a circular rumores. Algunos decían que Patricia era difícil en los rodajes, otros que discutía con productores por decisiones creativas. Se hablaba de que había tenido enfrentamientos con actrices consagradas por temas de protagonismo. Nada confirmado, nada grabado, solo susurros que recorrían los pasillos como viento frío. Un productor anónimo alguna vez declaró: «Es brillante, sí, pero impredecible. O la amas o no puedes trabajar con ella». Detrás del éxito se empezaban a notar las primeras grietas y aunque sus fanáticos la defendían con fervor, dentro de la industria algo comenzaba a cambiar. En un medio donde el silencio y la obediencia son premiados, Patricia, con su carácter fuerte, su honestidad punzante y su necesidad de tener voz propia comenzaba a incomodar. Había ocasiones en las que abandonaba sets sin avisar, según afirmaban algunos técnicos. Otros decían que sus exigencias eran cada vez mayores. La línea entre la artista apasionada y la mujer conflictiva se volvía difusa dependiendo de quién contara la historia. Pero lo más inquietante era esto. Cada vez que le preguntaban por el costo del éxito, Patricia respondía con una sonrisa breve, una mirada triste y una frase que se repetiría en distintas variantes. «El precio de brillar es que todos te quieren ver arder». Una frase dicha con una calma que no era resignación, sino advertencia. Y mientras el público seguía aplaudiendo, mientras las luces seguían apuntando hacia ella, algo empezaba a acumularse en las sombras, porque como siempre lo que el público ve no es lo que realmente ocurre. Y en el caso de Patricia Navidad, eso era más cierto que nunca. Si hasta ahora este vídeo les está impactando, no olviden darle like y compartirlo con alguien que necesite conocer esta verdad. Y recuerden, si quieren que sigamos trayendo contenido de esta calidad, consideren apoyarnos con un super thanks. Cada granito de arena cuenta enormemente. Mientras el nombre de Patricia Navidad continuaba brillando en las marquesinas y su imagen seguía decorando portadas de revistas, algo empezaba a desentonar en el fondo de su narrativa pública. No eran escándalos abiertos, aún no. Eran más bien silencios prolongados, desapariciones discretas, frases ambiguas y miradas perdidas en medio de entrevistas que a simple vista parecían triviales. El primer gran signo de fisura ocurrió entre 2010 y 2013. Durante este periodo, Patricia desapareció casi por completo del radar mediático. No participó en telenovelas, no lanzó música nueva y apenas asistía a eventos públicos. Su ausencia no fue anunciada ni explicada. Nadie sabía si era por decisión personal, por problemas de salud o por alguna diferencia interna con las televisoras. La versión oficial era descanso, pero en los foros, en los camerinos, en los pasillos de Televisa, los rumores comenzaron a circular con fuerza. La vetaron. Algunos afirmaban que había tenido un conflicto severo con una productora importante y que eso le había cerrado puertas. Otros decían que tras una fuerte discusión con un ejecutivo de programación se le había incluido en una lista negra no oficial. Y luego estaban aquellos que aseguraban que simplemente ya no encajaba con la nueva línea editorial de los contenidos. Pero nadie confirmaba nada. Lo único claro era su silencio y cuando finalmente regresó a la pantalla lo hizo con una actitud distinta, más contenida, más críptica. En entrevistas comenzó a lanzar frases cargadas de veneno disfrazado de dulzura. El medio artístico es hermoso hasta que te das cuenta de que algunos abrazos vienen con cuchillos. Fue durante esa época que comenzaron sus interacciones tensas con figuras de la televisión. En una aparición en el programa El Gordo y la Flaca protagonizó un tenso cruce con Lili Estefan, donde se discutieron indirectamente temas de lealtad y moral pública. Aunque el segmento fue editado para suavizar el impacto, en redes sociales circularon clips donde se veía a Patricia diciendo: «Yo no vine aquí para ser juzgada por quienes tienen más esqueletos en su closet que yo». El ambiente se tornó aún más turbio cuando, en un especial de variedades, coincidió con Raúl de Molina, el otro conductor del Gordo y la Flaca. Durante una dinámica aparentemente inofensiva, Patricia lanzó una frase que pareció dirigida a él. «Hay quienes te sonríen en pantalla y te entierran fuera de cámara». La tensión era palpable. El público reía nervioso. Los presentadores intentaban seguir como si nada. Poco después, en la casa de los famosos tres, Patricia volvió a colocarse en el centro del huracán al enfrentarse con Niurka Marcos, famosa por su temperamento explosivo. Lo que comenzó como una discusión sobre convivencia, terminó convirtiéndose en una pelea sobre el pasado, el respeto y los límites personales. Niurka, fiel a su estilo, lanzó comentarios despectivos sobre el físico de Patricia. Esta,
Lejos de explotar, simplemente respondió: prefiero que me subestimen por lo que ven, que me sobrevaloren por lo que aparento. La escena se viralizó. Miles de usuarios comentaron a favor y en contra, pero algo cambió. Por primera vez, Patricia ya no era solo artista o cantante, se había convertido en una figura polarizante. Cada palabra que decía, cada gesto que hacía, era analizado, reinterpretado, usado como munición. Y en medio de todo esto, ella misma empezó a dejar mensajes enigmáticos en redes, tweets que parecían dirigidos a personas específicas, pero sin nombres. La traición duele más cuando viene de quien decías hermano. El silencio es el idioma de los que saben demasiado. ¿Eran simples frases reflexivas o eran advertencias veladas? Poco a poco la narrativa en torno a Patricia cambió. Ya no era solo la artista multifacética, sino también la mujer que incomodaba, que hablaba sin filtros, que no seguía el guión. Y mientras algunos la admiraban por su valentía, otros empezaban a alejarse. Las invitaciones a eventos disminuyeron, las colaboraciones se pausaron. Algunos directores comenzaron a evitar incluirla en sus castings no por falta de talento, sino por política interna. Y sin embargo, ella no se detenía, no imploraba regresar, no pedía disculpas públicas, solo seguía adelante, dejando atrás una estela de frases afiladas, miradas congeladas y preguntas sin respuesta, porque detrás de toda esa tensión, de esas palabras medidas con veneno, se escondía una verdad más grande, una verdad que aún no estaba lista para ser contada. Durante décadas, Patricia Navidad había esquivado las etiquetas más dañinas del mundo del espectáculo. Conflictiva, difícil, desubicada. Sabía navegar entre productores exigentes y compañeras competitivas, mantener la sonrisa frente a cámaras, aunque por dentro el corazón pesara. Pero todo eso cambió en 2021. Ese año no solo fue un punto de inflexión para el mundo entero, sino también el comienzo de la mayor crisis de su vida. Una caída en cámara lenta, pública, brutal y sin red. Todo comenzó con una serie de mensajes en sus redes sociales. Patricia, acostumbrada a compartir reflexiones, pensamientos personales y críticas sociales, empezó a hablar abiertamente sobre la pandemia del COVID-19. Desde el principio su tono fue escéptico. Hablaba de control mediático, de narrativas impuestas y cuestionaba abiertamente las vacunas. Lo que para ella era libertad de pensamiento, para otros era irresponsabilidad peligrosa. Los mensajes no pasaron desapercibidos. En pocas horas comenzaron a circular capturas de pantalla. Algunos medios los retomaron con titulares alarmistas. Patricia Navidad promueve teorías conspirativas, la actriz que niega la ciencia. Su cuenta de Twitter fue suspendida por violar las políticas de desinformación sanitaria y lo que era un debate comenzó a tornarse en linchamiento. Los comentarios en su contra se multiplicaron. Muchos fans de toda la vida le retiraron el apoyo. Personalidades del medio se expresaron abiertamente en su contra. Otros simplemente desaparecieron de su entorno. Sin mensajes, sin llamadas, el aislamiento fue inmediato. Uno de los momentos más crudos fue cuando varios programas de televisión de alto rating, espacios donde Patricia era invitada habitual, anunciaron que no volverían a contar con ella. En el programa Hoy, uno de los matinales más vistos de México, una presentadora declaró sin mencionar su nombre: no podemos darle espacio a voces peligrosas, aunque vengan de artistas queridas. La indirecta era clarísima, el mensaje aún más. En medio de esta tormenta mediática, Patricia decidió hablar. Lo hizo en un vídeo casero, sin maquillaje, con un fondo sencillo y una voz quebrada pero firme. En él dijo: no estoy aquí para convencer a nadie, solo para ejercer mi derecho a pensar diferente. Me duele que se confunda el amor a la verdad con odio a la humanidad. Pero ya era demasiado tarde. La maquinaria del escarnio público estaba en marcha y no hay marcha atrás cuando la opinión colectiva dicta sentencia. Patricia pasó de ser la actriz querida de las telenovelas a convertirse en un símbolo de división y con ello su carrera entró en una zona oscura de la que pocos artistas regresan. Los contratos empezaron a cancelarse, las invitaciones a galas y eventos desaparecieron, algunos compañeros actores dejaron de seguirla en redes. Los medios que antes le dedicaban elogios, ahora la describían como polémica, controversial, desinformadora. Pero el golpe más duro no vino de los desconocidos. Lo más doloroso, según ella misma confesaría más tarde, fue la traición de quienes había considerado amigos, personas que compartieron pantalla con ella, que la elogiaron en entrevistas, que habían estado en su casa y ahora se sumaban al silencio, o peor aún a las críticas. Uno de esos episodios ocurrió durante una participación en el programa El Gordo y la Flaca. Ahí,
En pleno directo, el conductor Raúl de Molina hizo una mueca sarcástica al hablar de las opiniones de algunos artistas sobre el virus. Aunque no dijo nombres, la cámara la enfocó directamente. Patricia mantuvo el silencio, pero su mirada lo dijo todo. Días después, otra figura del programa, Lili Estefan, hizo comentarios similares en una entrevista. Fue entonces cuando Patricia escribió una de sus frases más duras en Instagram. El juicio más cruel no viene del enemigo, sino del que antes te llamaba compañera. A esto se sumaron las burlas y ataques personales en redes. Influencers de estilo de vida, figuras públicas con miles de seguidores comenzaron a ridiculizarla abiertamente. Se compartían memes, se hacían vídeos en TikTok mofándose de su voz, de sus ideas, incluso de su apariencia física. En julio de 2021, durante una entrevista en línea, Patricia confesó que había tenido pensamientos oscuros. Me sentía vacía, como si el mundo me estuviera empujando a desaparecer, no por lo que dije, sino por cómo me miraban después. Uno de los momentos en los que se permitió el llanto frente a cámaras fue durante una transmisión en vivo con una periodista independiente. Ahí, hablando entre susurros, dejó caer una frase demoledora. Hay cosas que uno puede superar, pero hay miradas que duelen más que un golpe. A pesar de todo, Patricia no retrocedió, no pidió perdón, no suavizó su discurso. En lugar de eso, comenzó a escribir. En su cuenta de Facebook publicó una serie de textos en los que relataba su experiencia con la censura, la presión social y el abandono. Algunos eran en forma de cartas abiertas, otros reflexiones más íntimas, pero en todo se repetía un patrón. La sensación de haber sido silenciada no por mentir, sino por atreverse a pensar diferente. En un post particularmente fuerte escribió: «No me arrepiento de lo que dije. Me arrepiento de haber confiado en quienes usaron mi vulnerabilidad para escalar sus propias agendas». Ese fue quizás el punto de quiebre final. A partir de ahí, Patricia dejó de intentar recuperar su lugar en la industria. En vez de eso, empezó a hablar con más libertad que nunca. En entrevistas independientes, podcasts alternativos, incluso en transmisiones caseras, empezó a nombrar conductas, señalar estructuras, aludir a personas sin miedo. Y aunque no daba nombres completos, todos sabían a quiénes se refería. Detrás de su tono calmado, de su lenguaje pausado, había una carga de dolor acumulado, de traiciones internas, de heridas sin cerrar. Patricia ya no buscaba fama ni aplausos, ni redención, solo justicia y una oportunidad para decir lo que durante años había callado por respeto, por miedo o por amor mal correspondido. Y ahora, amigos de Vibra Vaticano, llegamos al momento más impactante de esta historia. Es hora de que conozcan los 5 nombres, las 5 traiciones que Patricia Navidad jamás podrá perdonar. Pero antes, si este contenido les está removiendo por dentro, denle like a este video, compartan con todos sus conocidos y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que viene. Y si realmente quieren apoyar este canal y que sigamos investigando historias como esta, consideren enviarnos un super thanks. Cada aporte nos ayuda enormemente a seguir adelante. Ahora sí, prepárense para lo que viene porque esto es devastador. Durante más de 3 décadas, Patricia Navidad aprendió a callar, a elegir sus batallas, a proteger a aquellos que la habían herido, pensando que el silencio era sinónimo de madurez. Pero todo tiene un límite y en 2025, frente a un auditorio repleto de cámaras y sin posibilidad de edición, decidió romperlo. Fue en una entrevista especial emitida en diciembre cuando el presentador le hizo una pregunta que parecía más retórica que real. ¿A quién nunca podrías perdonar? La sala se quedó en silencio. Patricia bajó la mirada, suspiró largo y con una calma casi inquietante dijo: «Son 5. 5 personas que no solo me traicionaron, me destruyeron por dentro. Y no las voy a perdonar porque no se arrepintieron, porque lo volverían a hacer si pudieran». El primer nombre que mencionó fue Niurka Marcos. La actriz y vedette cubana, conocida por su carácter explosivo, había protagonizado con Patricia una de las discusiones más agresivas en la Casa de los Famosos. Pero lo que más dolió según Navidad no fueron los gritos ni los insultos, sino los comentarios humillantes sobre su físico y su salud mental lanzados en un momento en que ella se encontraba emocionalmente vulnerable. «Utilizó mis heridas como entretenimiento», dijo Patricia. «Eso no se perdona». Durante su participación en la Casa de los Famosos All Stars en febrero de 2025, Niurka no solo criticó el peso de Patricia llamándola llenita, sino que lo hizo de forma pública y repetida, incluso después de haber pedido disculpas. Patricia recordó con dolor cómo Niurka en 2023 había dicho en una entrevista: «¿Cómo ha engordado? ¿Qué le pasó a Pati tan bella? ¿Se acuerdan? ¿Qué feo cuerpo tiene ahorita? Ay, perdóname, amiga».
Esas palabras, dichas con desprecio disfrazado de preocupación, se clavaron como cuchillos en el alma de Patricia. Y aunque Niurka pidió disculpas en el reality, para Patricia ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, la humillación había sido pública y la herida nunca cerró. Luego habló de Lili Estefan, presentadora de El Gordo y la Flaca. Patricia no olvidaba el día en que, sin mencionar su nombre, Lili lanzó en vivo una crítica despiadada sobre las actrices irresponsables que promueven el miedo. Detrás de cámaras, jamás le dirigió la palabra, ni siquiera cuando se cruzaban en eventos. Para Patricia, la indiferencia fue más punzante que cualquier ataque. Me juzgó como si no me conociera, como si nunca hubiéramos compartido camerino o risas en los pasillos. Lo que más le dolió a Patricia fue que Lili, siendo mujer, siendo latina, siendo alguien que también había luchado por un espacio en la industria, se sumara a la cacería mediática sin darle siquiera la oportunidad de explicarse. Patricia recordó con amargura cómo durante la pandemia Lili había hecho comentarios sarcásticos sobre las celebridades que cuestionaban las narrativas oficiales y aunque nunca dijo su nombre, las indirectas eran tan obvias que todo el mundo sabía a quién se refería. Ese fue el momento en que Patricia entendió que en este medio no existen los amigos, solo los aliados temporales. El siguiente nombre fue Raúl de Molina, el otro conductor del programa. Patricia lo acusó de burlarse de ella en televisión nacional, de ridiculizar sus opiniones sin ofrecerle jamás un espacio para defenderse. Pero más allá de lo profesional, lo que realmente la rompió fue el recuerdo de un comentario que él le habría dicho fuera del aire. «Ya nadie quiere escucharte, Pati, eres un chiste». Esa frase, dijo, se le quedó grabada como una sentencia y desde entonces el silencio fue su única defensa. Patricia recordó con dolor cómo Raúl, durante una transmisión en vivo en 2021, hizo una mueca sarcástica cuando se mencionaron las opiniones de algunos artistas sobre el virus. La cámara la enfocó directamente mientras él hablaba y aunque no dijo su nombre, la intención era clara. Era una forma de exponerla, de ridiculizarla sin tener que dar la cara completamente. Para Patricia, eso fue cobardía pura. Si vas a atacarme, hazlo de frente, no con guiños y sonrisitas cómplices para la audiencia, dijo en la entrevista con voz quebrada. Patricia también habló de los usuarios anónimos de redes sociales, aquellos que, escudados en perfiles falsos o en la impunidad de Internet, la atacaron sin piedad durante la pandemia. Según ella, muchos de esos ataques estaban organizados, coordinados por páginas que pretendían cancelarla. Recibió amenazas de muerte, mensajes deseándole enfermedades, insultos que rozaban la crueldad más salvaje. Lo que más me dolió, confesó, fue que muchos de esos mensajes venían de mujeres que decían defender la libertad, pero que no soportaban que otra pensara distinto. Patricia mostró durante la entrevista algunos de los mensajes que había guardado como evidencia. Mensajes que decían ojalá te mueras de COVID, eres un peligro para la sociedad, deberían encerrarte. Cada palabra era un golpe, cada insulto una herida más profunda. Y mientras ella intentaba mantener la compostura, mientras intentaba seguir adelante, estos ataques la fueron consumiendo lentamente, llevándola a uno de los momentos más oscuros de su vida. Finalmente habló de una figura pública muy seguida en redes, una influencer del ámbito del bienestar y la salud que nombre no quiso revelar, pero a quien identificó como una de las responsables de encender la llama de la persecución virtual. Esta persona, según Patricia, publicó un vídeo viral donde se burlaba de sus opiniones sobre el COVID-19, lo que provocó una oleada de odio que duró semanas. No necesito decir su nombre. Ella sabe quién es y sabe lo que hizo. Dijo con una mirada que no contenía rabia, sino una tristeza vieja, espesa. Patricia explicó que esta influencer, con millones de seguidores, usó su plataforma para señalarla públicamente, para convertirla en el ejemplo de lo que no se debe hacer, de lo que no se debe pensar. Y lo más doloroso fue que lo hizo desde una posición de supuesta superioridad moral, como si ella fuera la guardiana de la verdad y Patricia la enemiga del pueblo. Ese vídeo fue compartido miles de veces, generó miles de comentarios odiosos y marcó el inicio de una campaña de acoso que Patricia todavía no ha superado. Después de pronunciar esos 5 nombres, el presentador guardó silencio. No había nada que agregar. Patricia continuó. Guardé estos nombres durante años. Me tragué el orgullo, el dolor y la humillación. Pensé que con el tiempo se me pasaría, pero el tiempo no cura cuando las heridas siguen abiertas. Solo quería respeto. Nunca pedí perfección, solo humanidad. Por primera vez se le quebró la voz, no lloró, pero su silencio final fue más elocuente que cualquier lágrima. Y antes de que el programa concluyera, dejó una última reflexión que resonó entre millones de espectadores. El perdón no es una obligación, es una decisión.
Y yo, después de todo lo que viví, decidí perdonarme a mí por haber callado tanto tiempo. Las palabras de Patricia Navidad no fueron solo una confesión, fueron un grito de libertad. Durante décadas había cargado con el peso del silencio, con la expectativa de ser la mujer dulce, la artista perfecta, la figura pública sin grietas. Pero en ese momento, frente a millones de personas, decidió que ya no iba a seguir ese guión. Decidió que su verdad era más importante que la comodidad de quienes la habían traicionado. Y aunque muchos la criticaron por nombrar a estas personas, aunque muchos la acusaron de ser rencorosa o de buscar atención, lo cierto es que Patricia simplemente estaba ejerciendo su derecho a hablar, su derecho a sanar, su derecho a decir basta. Lo que Patricia Navidad nos enseña con esta historia es que el perdón no es una obligación moral que debemos a quienes nos dañan. El perdón es una elección personal, un proceso que cada quien vive a su manera y en su propio tiempo. Y si alguien decide no perdonar, no por venganza sino por dignidad, esa decisión debe ser respetada. Patricia no está buscando destruir a estas 5 personas, está buscando liberarse del peso de haber callado por tanto tiempo. Está buscando recuperar su voz, su poder, su derecho a existir sin tener que pedir permiso. Y ahora, amigos de Vibra Vaticano, llegamos al final de esta historia devastadora. Una historia que nos muestra que detrás de cada sonrisa en las alfombras rojas, detrás de cada éxito en las pantallas, hay seres humanos con heridas profundas, con traiciones que marcan, con dolores que no se ven. Patricia Navidad ya no es la actriz dulce de las telenovelas, ya no es la cantante patriótica que todos amaban. Ahora es una mujer que decidió ser libre, que decidió hablar su verdad, aunque eso significara perder todo lo que alguna vez tuvo. Y eso, amigos míos, es valentía en su forma más pura. Si esta historia les impactó tanto como a mí, si sintieron cada palabra, cada dolor, cada traición, entonces les pido que denle like a este video, que lo compartan con todos sus conocidos, que comenten qué les pareció esta revelación explosiva. Suscríbanse al canal Vibra Vaticano y activen la campanita de notificaciones porque seguiremos trayendo historias como esta, historias que el mundo necesita conocer, historias que las grandes cadenas no se atreven a contar. Y si realmente quieren apoyar este trabajo de investigación, si quieren que sigamos desenmascarando las verdades ocultas del mundo del espectáculo, consideren enviarnos un super thanks. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a seguir adelante. Recuerden que en Vibra Vaticano no tenemos miedo de hablar de lo que otros callan. No tenemos miedo de mostrar las sombras detrás de las luces. Y no vamos a parar hasta que todas las voces que han sido silenciadas tengan la oportunidad de ser escuchadas. Patricia Navidad finalmente habló. ¿Quién será el próximo? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, seguiremos aquí, investigando, revelando, compartiendo la verdad que el mundo merece conocer. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, la verdad siempre encuentra su camino. Siempre.